Hace algunos días surgió una polémica dentro de la 4T por la repartición de las responsabilidades que tendrán quienes participaron en la encuesta para la candidatura presidencial. Esto fue el año pasado. Bueno, pues el senador electo Gerardo Fernández Noroña ha manifestado su inconformidad frente a la postura del movimiento que proyecta a Adán Augusto como el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Y esto pues porque Noroña quedó, y lo sabemos todos muy bien, quedó por encima de Adán Augusto en la encuesta, colocándose en el tercer lugar de las preferencias con el 12%. El presidente López Obrador aclaró en una mañanera que el acuerdo con el que se repartieran esos cargos fue entre militantes de Morena, cosa que ha sido criticada con Noroña, por Noroña y, en nuestra opinión, con toda razón, porque en ningún lugar decía que tuvieran que ser militantes de Morena. El acuerdo fue ahí con los que participaron. Pero bueno, así han estado las cosas y para hablar del asunto, en qué ha quedado, cómo se ha ido resolviendo, recibimos hoy a Gerardo Fernández de Noroña, diputado federal y ahora senador electo. Gerardo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, todavía no soy senador electo, tienen que calificarse las 32 fórmulas de los estados para hacer Virtual la senador repartición, electo. pero sí seré senador, pues, electo y senador. Estoy en el quinto lugar de la lista de Morena, voy a estar en la fracción de Morena. De hecho, voy saliendo en la Cámara de Diputados local del Estado de México, en Toluca, de un foro sobre la discusión de la reforma al Poder Judicial. Yo pensé que de eso íbamos a hablar y de eso hablaré Vamos a centralmente, hablar después de porque eso, si te parece. lo otro también lo comento, pues ya yo fijé mi posición, como bien comentas, quedé en tercer lugar, hasta eso me andaban queriendo regatear. No han dicho que no haya quedado yo en tercer lugar, sino que eso le corresponde a militantes de Morena, efectivamente, las coordinaciones del Senado y de la Cámara de Diputados. Yo creo que es un pretexto, no se cumplió. Ya platiqué con mi compañera presidente Claudia Simón Pardo, muy buena reunión. Hicimos una valoración sobre todo de la unidad del movimiento, es su importancia, en eso yo estoy convencido, siempre lo he sido. Y ya quedamos para adelante. Yo fijé mi posición públicamente porque quiero que esto no vuelva a suceder. Yo creo que no es correcto que los compromisos no se cumplan, que las bases no se respeten, y me parece que se iría sentando precedentes funestos para el movimiento. Entonces, yo dije, no se va a modificar, pero me parece que mi voz planteando este reclamo debe servir para que este tipo de cosas no se reproduzcan más. Sin duda, pero también esto que ha pasado, Gerardo, y las manifestaciones que tú has hecho, pues algunos también lo leen como la antesala del tipo de pleitos que podrían comenzar a darse al interior de la coalición gobernante, especialmente un partido como Morena, tan poco institucionalizado en sus reglas, en sus procesos. ¿Estamos viendo un poco de una muestra de lo que se viene, quizás? No, no, por eso te digo que No lo yo ves así. hice un señalamiento para que esto no se vuelva a dar, para que no se reproduzca. Yo creo que sí ha venido con algunas dificultades, con algunas cosas incorrectas, no es un fenómeno generalizado, pero me parece que en mi caso podría sentarse un precedente muy delicado, no no por mi persona, sino por el contexto en el que se dio el acuerdo. La relevancia, pues se definió nada menos que la candidatura a la presidencia de nuestro movimiento. Y si a un compañero destacado, comprometido, nadie ha defendido al compañero presidente López Obrador ni al movimiento como yo, se le hace a un lado, pues es un mal mensaje. Entonces, por eso me pareció importante, porque yo iba a dejar correr, hombre. Yo dije, ya las cosas van encaminadas a como las estoy percibiendo, que así son, evidentemente, pero pensé que no, pensé que sí era importante fijar una posición pública, pensé que a riesgo de que te acusen de ambicioso vulgar o de estar dividiendo cosas de esta naturaleza, que no es el caso, este,
era importante decirlo. Ya lo dije, ya lo Bien. expresé, ya planteé, ya es otra vez también un referente. Yo creo que más que conflictos al interior, yo en todo caso diría que hay una anticipadísima, demasiado anticipada carrera rumbo al 2030, porque todavía ni toma protesta nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, ya ¿Ya está estás hablando del tema. pensando en 2030, Gerardo? Yo creo que más bien tiene que ver con eso. A mí no es la primera vez que me cierran el camino, espero que sea la última, pero de nada les ha servido, tanto a propios como a extraños. O sea, yo he mantenido mi compromiso, mi trabajo, y así seguiré. Ahora, Defenderé al gobierno, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, defenderá al movimiento, seguiré. tengo, Hay quien me dice, hay que crear otro partido. Claro que no, hombre, la unidad es fundamental. ahora, tengo una hipótesis de lo que puede estar pasando y espero que no la tomes como una crítica ofensiva porque no es mi intención, pero será cuando uno dice, bueno, ¿por qué queda Adán Augusto como coordinador de los senadores y no queda Noroña, que fue el tercer lugar, que hizo una muy buena elección, que nos sorprendió a muchos, en fin, a pesar de que no tenía dinero? ¿Por qué queda en su lugar Adán Augusto? Y mi hipótesis es, pues porque Adán Augusto es una persona muy cercana al presidente de la República, es alguien que le dice sí señor al presidente de la República, y Noroña es alguien que se refiere al presidente de la República como a un compañero presidente, no con esa No, misma no diferencia. creo que Y, no creo que y tenga termino que nada más ver. para terminar la idea, Gerardo. A mí me parece que tú eres un hombre leal al movimiento, leal a la 4T, leal al proyecto, pero no necesariamente tienes una lógica de subordinación a la figura presidencial en los mismos términos que otros. ¿Me equivoco? Bueno, yo no tengo una posición de subordinación frente a nadie, eh, frente a nadie. Inclusive con el pueblo mismo discuto, les digo, oigan, pues yo, por ejemplo, cuando decían que había que quitar el fuero, yo decía, no, eso es un error, y defendí mi punto de vista de manera firme y consecuente. Pertenezco a este movimiento, estoy claro de su importancia, siempre he antepuesto y siempre antepondré el movimiento y los derechos del pueblo frente a cualquier ambición personal, por legítima que sea, pero no creo que ese es el problema, porque eso no explicaría a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. O sea, Ricardo Monreal fue bastante. ¿Cómo podríamos plantearlo para que no sea una descalificación? Se dio a desear como líder. Ándale, así lo dejo, para no entrar en Honduras y va a coordinar la fracción de la Cámara de Diputados. Entonces, no, yo creo que se hicieron bolas, yo creo que es incorrecta la interpretación, yo creo que es injusta y yo creo que no debe volver a suceder, punto. Pero yo no veo, por ejemplo, no veo en mi compañera Claudia Sheinbaum Pardo, compañera presidente virtual, todavía no le entregan la constancia de presidente electa, no veo en ella una preocupación sobre mi independencia, sobre mi criterio, sobre el respaldo que un sector del movimiento tiene a mi persona, no la veo preocupada en lo más mínimo y tampoco creo que el compañero presidente esté preocupado. Puede que mi independencia le pudiera hacer un poco de ruido, pero él sabe que soy un compañero leal al movimiento. No sé cuál sea la razón, pero esa no. Yo Bien. creo que, a ver, lo tomo de buena fe. Yo creo que están en su interpretación de que es para los compañeros de Morena y así lo decidieron. Quizás no me lo han dicho, pero quizás dentro de las filas de Morena generaba cierta resistencia al que yo pudiera encabezar no siendo afiliado a Morena. Quiero pensarlo de buena fe y ese puede ser la razón del porqué de de este desafortunado trato. Yo insisto, se tiene que corregir, Claro. se tiene que corregir, no estoy diciendo en mi persona, porque eso no se va a modificar, sino que no debe volver a suceder. O sea, las reglas deben ser muy claras, se deben respetar, a nadie se le debe ocurrir después, ay, fíjate que no aplica, porque ni siquiera están las letras chiquitas. O sea, Sí. ahora
para adelante, vámonos, el centro, el debate está en la reforma al Poder Sí, Judicial, déjame ir a eso, porque hay mucha pero resistencia de exacto. la derecha que se elijan las personas juzgadoras y en eso no vamos a dar un paso atrás, en eso vamos, voy derecho y no me quito. Déjame ir a eso, que es un tema que Dime. quiero tratar contigo, pero antes, te escuché en estos días reivindicar el valor de la crítica al interior del Sí. movimiento. Te escuché eso y tus palabras me parecieron, yo te diría que incluso inspiradoras, porque yo mismo me siento un crítico simpatizante de la 4T, nunca he sido un militante, ni mucho menos, pero he simpatizado y aún así ejerzo la crítica. Y por eso para mí escuchar decirte eso es muy importante. El valor de la crítica y de tolerar y permitir la crítica al interior del movimiento me parece un tema fundamental. Ahora, ¿cómo trazas la línea, Gerardo, de la crítica Yo creo, útil y la yo, crítica que puede ser utilizada por el adversario o la crítica que ya cruza los límites y se va hacia un lado que no no, debiera? yo creo, a ver, yo creo que la crítica siempre puede ser utilizada por el adversario, pero eso no debe generar autocensura. Creo que en realidad lo que hace falta es abrir un espacio de discusión, de análisis político. Yo usaba el ejemplo del difunto PRD. El PRD, cuando era un partido serio de izquierda, su Consejo Nacional hacía con personajes de muy fuerte presencia política y de muy fuerte trayectoria, hacía unos debates espléndidos, con mucha fuerza, con mucha crítica y autocrítica, con mucha claridad, que ayudaban al entendimiento de las coyunturas y del camino a seguir y que politizaban y eran muy positivos, inclusive en la formación política, más allá de cursos y cosas de esta naturaleza. Yo creo que la izquierda en general, el movimiento en general, no solo Morena, PT, el Verde, todo el movimiento, creo que adolece de la ausencia de ese espacio para ejercer a puerta cerrada, porque si es que dilo dentro, ¿dentro dónde? O sea, no hay un espacio donde tú puedas compartir una reflexión crítica. Y entonces, bueno, de repente te ves obligado a hacerlo público con el riesgo de que lo use la derecha, como ha intentado usarlo en mi caso, sin duda. Yo creo que hace falta ese espacio. Mira, yo creo, y además lo platicamos de manera informal, pero por ejemplo, tú llamaste un voto cruzado, yo creo que es un error. Y ahí no es una crítica, sino es una iniciativa política que desde mi punto de vista, pero tú no tienes ninguna obligación porque eres simpatizante, no tienes una militancia, no tienes ninguna responsabilidad pública. Si yo llamara un voto cruzado sería desastroso, sería una Claro, responsabilidad mía, porque yo totalmente. sí tengo una influencia, yo sí tengo un referente, yo sí tengo una responsabilidad interna. Entonces es diferente a quien nos critica desde fuera, que está en todo su derecho, que plantea análisis, que plantea posiciones, que plantea iniciativas y que son su derecho y su responsabilidad. Y es cierto, lo platiqué con mi compañera presidente, que ella, cualquiera de nosotros como referentes muy fuertes, ella mucho más, pues va a ser la próxima presidente de la República. Entonces, su palabra, su opinión tiene un peso bárbaro. El mío tiene un peso también muy fuerte dentro del movimiento y eso siempre es una responsabilidad y uno tiene que sopesarlo. Insisto, eso no te debe llevar a autocensurarte y a no plantear lo que piensas y lo que crees. Eso sería incorrecto desde mi Claro, punto porque de a vista. veces el argumento de que la crítica le da armas a la derecha, pues ha llevado a justificar Y a la algunas autocensura. atrocidades en la propia izquierda, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, gracias por estar en el octágono. Esta es tu casa como siempre. Saludos. Un abrazo. Hasta luego.